Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gerardo Steven. Actualmente laboro en la Secretaría de Salud, en la Coordinación Estatal de Epidemiología, desempeñándome como coordinador estatal de enfermedades prevenibles por vacunación. Es para mí un honor estar platicándoles de lo que hacemos día a día en este tema de la vacunación en nuestra entidad. Extiendo el agradecimiento al comité organizador por esta nueva edición del simposio a 2 años de iniciada la pandemia. Y pues bueno, iniciando propiamente con el tema, parte de la necesidad de contar con este sistema de vigilancia epidemiológico para poder preparar al, a la entidad, al personal operativo, reforzar estas acciones para la vigilancia epidemiológica en la entidad. Desde diciembre del 2020 se empezó a capacitar, derivado de unas actualizaciones que tuvo el estudio epidemiológico para eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, el manual, y bueno, todo esto preparando el terreno para lo que se avecina, la introducción de los nuevos biológicos que en este momento estaban siendo desarrollados para enfrentarnos a esta pandemia. A partir del 13 de enero del 2021 inició la aplicación con el primer biológico hacia el personal de salud. Se seleccionó Pfizer, entonces a partir de esa fecha empezaba a citarse a la ciudadanía, específicamente a este grupo, y posteriormente en enero del 2021 este manual que ya había sufrido junto con el estudio epidemiológico una actualización, nuevamente vuelve a darle un retoque la Dirección General de Epidemiología y esto detona nuevamente capacitaciones para todo el país. Y estas réplicas hacia el interior de las diferentes entidades federativas. Y bueno, Jalisco no fue la excepción. Se comenzaban las reuniones para poder reforzar el estudio epidemiológico, volver a presentar estas actualizaciones. Anteriormente había dos estudios epidemiológicos, uno para SAVIS graves, otro para no graves. Entonces había mucha incertidumbre sobre lo que detonaba en estos cambios, cuáles eran. Y bueno, en aras de homologar esta situación, pues fue que se comienza con la capacitación. A partir del 15 de febrero se incorpora un nuevo biológico denominado ChAdOx 119 o Covishield. Esta es la fórmula magistral realizada para AstraZeneca. Sin embargo, fue el Serum Institute of India quien desarrolló o quien estaba realizando el envasamiento de este biológico. Entonces, misma fórmula magistral, pero con una identificación diferente para temas de seguimiento o para relacionados con COFEPRIS en este caso. El sistema de vigilancia, entonces, hasta este momento estaba muy dinámico y pues bueno, de gran interés para todo el país y de un estricto control porque no sabíamos qué era lo que podíamos esperar, cuáles eran o iban a ser estas reacciones atribuibles a la vacunación. Para el 24 de febrero se realiza un curso por parte de la Coordinación Estatal de Epidemiología, en donde se invitan a todos los sectores, a todas las instituciones públicas, privadas, dedicadas a la atención en salud, con la finalidad de dar este refuerzo de la información para poder activar estos sistemas de vigilancia, de tal modo que estas unidades como primer contacto de los pacientes posteriores a la inmunización, pues sería clave para que nos ayudaran a detectar estas cuadro clínico o estas manifestaciones que estaban detonando posterior a la vacunación y que eran sujetas a vigilancia. A partir de diciembre del 2021 fue cuando ya inicia la vacunación de refuerzo y
en este momento crítico de la pandemia por SARS-CoV-2, representaba un reto la estrategia de vacunación, y esta por varias situaciones. Ante el aumento potencial de casos y hospitalizaciones relacionadas con COVID, recordarán cómo se saturaban los servicios de salud, la demanda por oxígeno, la demanda por hospitalización, complicaciones. Entonces, evidenciaba que era necesario maximizar estos esfuerzos para iniciar y completar los esquemas de vacunación en la población, específicamente aquellos denominados de riesgo, ¿no? Y parte de reforzar las medidas de mitigación en la población. Además, siempre controversial, la aceptación de la población de los biológicos, ¿no? Había cierta predilección por varios biológicos, ciertas marcas propiamente, y bueno, venían desde recomendaciones de familiares, amigos, pero también de los médicos especialistas que recomendaban vacunar un biológico en específico por situaciones que tenían los pacientes, y eran diversas, desde padecimientos oncológicos. Entonces, pues esto generaba una incertidumbre en la población, cuál será la vacuna buena, ¿no? Entonces empezaban a decidir, y después veíamos en los centros de vacunación que antes de cualquier otra pregunta, la ciudadanía se acercaba a interrogar cuál biológico era el que estaban aplicando en ese módulo, y si no, se movían a otro módulo en busca de esos biológicos que ellos consideraban pues altamente recomendables por diferentes situaciones. Por supuesto, la difusión de estos rumores, las falsas reacciones sobre la vacunación, totalmente, la mayoría eran falsos. Sin embargo, llegaban a desprestigiar esta vacunación. Todo esto representaba un potencial riesgo para una crisis en salud pública que, de no manejarse adecuadamente, pues dejaría en duda la gran labor, el esfuerzo del despliegue de todo el personal de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, paramédicos, que estaban en los centros o en los módulos de vacunación, dando tiempo extra, atendiendo a esta gran demanda de la población que sí quería vacunarse, y pues bueno, representaba cierto cuestionamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización? Siempre hay que poner las reglas del juego claro. Entonces, esto es para establecer un flujo en la notificación de estos eventos. Es decir, este algoritmo que pauta las acciones para todo el personal que está atendiendo a los pacientes y que les auxilia. Les mencionaba o tenía esa mayor capacidad para recomendar de una forma más específica qué hacer después de tener un efecto adverso a la vacuna, si era o no atribuible, investigarlo propiamente. Entonces, derivado de esta buena recomendación, se pueden detectar eventos inusuales o raros. Si se empieza a raíz de esta vigilancia a identificar padecimientos, cuadros clínicos que posteriores a la inmunización estaban detonando un aumento inusual, pues entonces sería como la primera alerta de identificar qué es lo que estaba ocurriendo, y pues bueno, es así como se monitorea el número, frecuencia, signos, síntomas característicos, y poderlos de alguna forma medir. Y para esto también dar seguimiento a la aplicación de vacunas. Hasta este momento, recordarán, tenían y algunas conservan la autorización de uso de emergencia. Pfizer, por el contrario, ya ha completado su esquema, su trámite administrativo ante las autoridades
sanitarias internacionales y propiamente de los países en los que se han estado aplicando, y es por ello que logran ya no tener solamente el uso de emergencia, esta autorización ya completa que les permite que se pueda vacunar a más grupos de edad y no solamente a los que inicialmente fueron recomendados. Identificas los factores de riesgo asociados, es decir, estás estudiando a una población en la que puedes identificar que ciertas características pueden relacionarse o no a un aumento de riesgo para presentar al padecimiento, ¿no? Y bueno, por supuesto que el retiro oportuno de vacunas que gracias a esta vigilancia se puede retirar del mercado, ¿no? Entonces, propiamente, ¿para qué sirve establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de estos eventos? Para evaluar la seguridad de la aplicación de estas vacunas. Y pues bueno, eran vacunas nuevas, fue un reto al desarrollo farmacéutico que también puso en duda por qué tan rápido se fabricaban las vacunas, ¿no? Entonces, qué bueno que las farmacéuticas pusieron todo el esfuerzo para poder realizar infinidad de mecanismos de acción para estos biológicos, pero bueno, finalmente parte de la vigilancia es esta aplicación, ¿no? La fase 3, evaluar la seguridad de las vacunas. ¿Qué beneficios muestra entonces establecer este sistema de vigilancia epidemiológico? Pues propiamente proporciona los procedimientos específicos para esta vigilancia y se centra en estas acciones. La detección inmediata, la detección oportuna, que en su momento detona la notificación, el estudio, es decir, el estudio epidemiológico que se debe de llenar y a partir de esto clasificarlo y propiamente darle seguimiento a estos casos. Establece también los mecanismos para obtener la información epidemiológica de calidad. Homologa los criterios para clasificarlos de forma clínica o a partir de la causalidad, si es o no relacionado el evento con la vacuna. Establece mecanismos también para la evaluación de la vigilancia epidemiológica de los ESAVI, y son indicadores, prácticamente indicador de notificación oportuna en el caso de ambos, tanto ESAVI grave como lo grave. Y pues bueno, genera información epidemiológica de calidad, y esto es lo más importante, que orienta la toma de decisiones que sean oportunas y eficaces. A partir de que se tiene esta información, se puede analizar y se pueden tomar decisiones, que es una de las características de la estrategia de vacunación aquí en nuestra entidad. Y bueno, siempre está normado todo esto, ¿no? No es acciones por ocurrencia, sino basadas en normas, en leyes, en reglamentos. Y principalmente en la norma 017 para la vigilancia epidemiológica, la norma 036 para la aplicación de vacunas, la norma 220 para la instalación y operación de la farmacovigilancia, que es parte de, y en este caso, COFEPRIS, también es parte de los actores que están en este sistema de vigilancia. Todo este reglamento es de observancia obligatoria en todo el territorio. Pues bueno, no solamente involucra a aquellos que son instituciones públicas, por supuesto, abarca a todo el Sistema Nacional de Salud. Todos aquellos que atiendan pacientes son quienes están sujetos a cumplir y darle cabal seguimiento a esto. Las actualizaciones que les mencionaba al inicio, pues fue la actualización del manual, la actualización del estudio epidemiológico y también un formato para la notificación y el estudio de conglomerados de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Entonces, fácil de identificar, la versión anterior está en un color rojo, tinto, y la actualización que sigue vigente es esta que se ilustra en esta lámina en color verde. Y ven
de su lado derecho de la pantalla este estudio de conglomerados, que son 2 hojas que se llenan a partir de la información de los pacientes. Más adelante abordaremos la definición para cada situación. Entonces, ¿quién es el responsable de realizar el estudio epidemiológico en las unidades de salud o en estas, pues sí, centros de salud, hospitales, consultorios, todos aquellos que ven pacientes? Entonces, sin limitarse a que exista o no personal de epidemiología, es obligación del médico tratante notificar estos casos. Y propiamente son quienes más información tienen, la información más valiosa, ese primer contacto, esa capacidad que tienen para interrogar al paciente de primera mano, en donde están tratando de llegar de acuerdo a las características clínicas que tenga el paciente, su historia, poder identificar si ustedes en su juicio clínico lo atribuyen o no a la vacunación. Y si es afirmativo, entonces deben notificar. Posteriormente esto detona una investigación. Más adelante abordaremos todos los aspectos que involucra esta notificación, que es aparentemente muy sencilla de explicar, muy sencilla de leer, pero no así para la operación. Es un tanto complicado llevarlo ya en operación. Y bueno, definiendo qué es un ESAVI, es un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. Entonces, estas siglas, bueno, es una manifestación o cualquier manifestación clínica o evento médico que ocurre posteriormente a la vacunación y que es supuestamente atribuido a esta. ¿Cuánto tiempo se estudian o se deberían de estudiar? Depende de cada biológico. La ocurrencia y la temporalidad es diferente, es variable, y esta vigilancia epidemiológica, aparte de vigilar estos eventos relacionados con la vacunación contra COVID, por supuesto que también vigila estos eventos que suceden con el resto de los biológicos que se han estado aplicando, que están en las cartillas de vacunación y son parte del esquema que toda persona debería de completar. Entonces, partiendo de estas definiciones, podemos considerarlo de 2 formas, grave o no grave. Es una clasificación clínica muy sencilla. Y quiero resaltar, nuevamente, es supuestamente atribuido. Hemos identificado en diferentes instituciones, diferentes personal de salud que tienen ese temor de notificar, porque ya conversando con los doctores, con las doctoras, nos comentan que pues ellos no pueden demostrar que sea la vacuna, entonces no deben de notificar. Y es lo contrario. O sea, definitivamente, como no se tiene o no se cuenta con todo el arsenal para poder decir sí o no, ojalá fuera tan sencillo decir si es o no atribuible a la vacunación o no, pero definitivamente detona una investigación. Entonces, sin miedo a que les castiguen, a que los cuestionen, a que tengan alguna acción punitiva, es totalmente lo contrario. Se trata de ir conociendo, de ir describiendo qué sucede posterior a la aplicación. Y a raíz de eso, poder alertar a otras zonas geográficas y poder interrogar si esto que estamos nosotros observando como fenómeno está ocurriendo en otras partes, para poder entonces caracterizar de una manera más amplia si algunas características de cada persona pueden llegar a representar un factor de riesgo y entonces limitaríamos la aplicación en este grupo que se supone pudiera representar un riesgo. Además, les adelantaba que se estudian los conglomerados y por definición son 2 eventos o más relacionados epidemiológicamente. Definitivamente tiene que ser el mismo lote del biológico, diluyente, laboratorio productor. Algunos biológicos no contienen diluyente, pero sí del mismo laboratorio productor y, como mencionaba al inicio de la plática, AstraZeneca y Covishield aparentemente pudiéramos considerarlos como el mismo biológico, pero para este estudio de conglomerados
no cumple con eso, porque no es el mismo laboratorio productor. Mientras que uno es AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, el otro se producía en India, Covishield, en este instituto allá. El nombre registrado del producto, es decir, prácticamente el nombre comercial y la presentación. Cuando reúnen estas características, deben de notificarse como un estudio de conglomerados y se deben de reportar en menos de 24 horas al nivel inmediato superior. Serían las áreas de epidemiología jurisdiccional, estatal y nacional a través de los formatos adecuados, oficiales y actualizados para la correcta notificación de estos eventos. Parte de la clasificación clínica se resume en este algoritmo. Ya les adelantaba que toda persona que, independientemente del sexo, de la edad, tenga una manifestación clínica o un evento médico después de la vacunación, y en este ejemplo, pues el manual describe o detalla 30 días. Sin embargo, nada está escrito todavía en los biológicos contra COVID. Es de alta recomendación que los investiguen, por supuesto, agotar diagnósticos y dejar quizá como diagnóstico de exclusión aquellos que rebasen los 30 días, por supuesto, a consideración del médico. Es nuestro mejor elemento para poder decir, de acuerdo a su experiencia, a lo que platica el paciente, a lo que está contando del cómo fue desarrollándose su evento o su reacción posterior, pues es cómo se puede llegar a relacionar con la vacunación o no. Y está sencillo. Si esta persona, después de la vacunación, presenta alguna acción, la primera pregunta que nos debemos de hacer es si pone en riesgo su vida o no. En ese momento, el paciente depende de la hospitalización o de un tratamiento para que se pueda preservar su vida. Si la respuesta es que sí, entonces estamos ante un evento grave. Y estos son de notificación inmediata. Tenemos 24 horas a partir de este primer contacto para poder notificar esta situación a los niveles inmediatos superior. En cambio, si estamos viendo que el paciente no compromete su vida, no representa un riesgo inminente en ese momento, tampoco requiere la hospitalización, ni tampoco se considera que pueda ser causa de invalidez o incapacidad, entonces estamos ante un evento no grave y para esto tenemos 24 horas también para notificar en caso de que sean biológicos contra COVID. Para el resto de los biológicos, influenza, por ejemplo, hexavalente, vacunación contra sarampión, contra polio, tenemos 2 días para estos eventos que no son graves para notificar 48 horas. ¿Cuáles serían ejemplos de estas manifestaciones no graves? Pues que el paciente presente exantema, está limitado a la piel, tumefacción en el sitio de aplicación, aumento de volumen, que tuviera un absceso, edema, y los más comunes, ¿no? El dolor local, la fatiga, la fiebre, probablemente alguna celulitis. Todas estas acciones que pueden, todas estas manifestaciones que pueden ser locales, sistémicas, generalizadas, pero que no ponen en riesgo la vida del paciente, se consideran como no grave. Por el contrario, si ya estamos identificando que el paciente potencialmente puede complicarse, estamos ante escenarios, por ejemplo, de una reacción alérgica, una anafilaxia moderada o grave, crisis convulsivas, un evento vascular cerebral, alguna parálisis plácida aguda, hemorragia intracraneal, diarrea, etcétera. Todas estas serían sujetas a considerarse graves y, por supuesto, preservar la vida, tratamiento de inmediato y, obviamente, la hospitalización de estos casos. Entonces, partiendo de estas consideraciones, es que nosotros podemos determinar si el paciente está en riesgo o no. Asimismo, se implementó una red negativa para la notificación diaria. ¿Y qué es esta red negativa? Es un mecanismo para mantener o demostrar que el sistema está activo, está alerta, en búsqueda de estos casos, ¿no?
y en dónde se llevan a cabo en todas las unidades. La idea es asegurar esta notificación de todas las unidades de salud y que nos estén avisando si tienen o no casos. Y aquí en este esquema de la tabla, en su margen inferior, podemos ver las acciones que se deben de realizar. Ya les adelantaba que si se trata de un ESAVI por biológicos contra COVID y se considera grave o no grave, tenemos 24 horas para hacer esta notificación. Pero si son ESAVIs no grave relacionados con otros biológicos diferentes a COVID-19, pues entonces tenemos un margen mayor, 48 horas. Esta red negativa es diaria y también se implementó una semana, esto a nivel de las jurisdicciones. En Jalisco tenemos 13 jurisdicciones o esta división para poder abordar las diferentes zonas geográficas y esta es diaria. El estudio de notificación, el estudio epidemiológico, por supuesto que es la clave para detonar esta notificación. Entonces, ¿quiénes son los actores en la notificación de estos eventos? El 100% de los ESAVI o estas manifestaciones posteriores a la vacunación deben de ser notificados por el médico tratante. Insisto, esta información es valiosa porque ellos son quienes tienen el primer contacto con los pacientes, tienen la oportunidad de interrogarlo, de revisarlo, de quizás solicitar algún estudio, dar ese seguimiento estrecho, y son quienes mejor nos pueden contar el inicio del paciente, de los síntomas, de su cuadro clínico, de sus antecedentes personales patológicos, no patológicos, heredofamiliares, antecedentes alérgicos, antecedentes de si en su vacunación previa habían presentado alguna situación similar, a dónde se deben notificar a las áreas de epidemiología tanto jurisdiccional como estatal, a través del formato único que les mencionaba, y contiene datos básicos de información general, te pide la dirección, es importante por el tema del seguimiento, un contacto telefónico, ya sea celular o números de casa, con la información que se pueda contar o la mayor información que se pueda complementar por parte de quien llena ese estudio epidemiológico, es muy, muy importante para poder nosotros entonces detonar estas acciones de vigilancia, seguimiento. ¿Y quién debe de notificar? Pues, obviamente la totalidad de instituciones que comprenden el Sistema Nacional de Salud. Y en ese esquema se desglosa lo que les he estado platicando. En el nivel local, las instituciones atienden a los pacientes, probablemente tienen instalados módulos para la vacunación y entonces en este nivel es donde la estrategia debe de plantearse en mantener o preservar esta red de frío. Recordarán al inicio las características de ultracongelación que deberían tener estos biológicos. Toda esta red de frío es muy, muy importante para la preservación de los biológicos. Entonces, a partir de esta puesta en marcha de los módulos de vacunación, obviamente garantizar que se tengan los insumos básicos o los equipos, dispositivos médicos necesarios para poder hacer frente ante una reacción que potencialmente pueda considerarse grave. Es decir, que tengan la capacidad, el adiestramiento para poder administrar los medicamentos, para poder trasladar al paciente, es decir, tener ambulancia, tener un mínimo de medicamentos que se puedan estar utilizando para esta situación. Entonces, una vez que estas unidades detectan, son las unidades que vacunan, están identificando. Para ello es importante que los pacientes posterior a su aplicación se queden un tiempo que fue variado al inicio. Todos los pacientes permanecían 30 minutos en vigilancia y de no presentar nada podían retirarse. Por la gran demanda se estuvieron limitando estos tiempos, se fueron cada vez
haciendo menos tiempos. Y bueno, ya empezamos a identificar cuáles eran los diagnósticos y en qué momento, en qué tiempos poderlos esperar. Entonces, hasta aquí el nivel local sigue siendo el más importante, porque de ellos depende identificar los casos. Una vez que identifican este cuadro clínico, pues clasificarlo de forma rápida, grave, no grave. Y si es grave, entonces detonar ese traslado hacia la unidad por derechohabiencia del paciente o a las unidades de referencia que ya se han estado implementando como estrategia y poder garantizar que los pacientes lleguen a una atención oportuna. Entonces, aquí se llena el estudio epidemiológico y se envía a la región sanitaria. Las 13 regiones sanitarias tienen implementada esta red negativa y les comentaba, diario, con fecha de corte que aparece en la línea de color amarillo en la parte superior de la pantalla, dice red negativa diaria. A las 14:30 horas es el horario de corte en el que las unidades notificantes deben de notificar a la respectiva región sanitaria si tienen o no casos, ¿no? Y es tan sencillo como mandar un correo especificando que esta unidad en particular no tiene casos. O si tiene casos, pues anexar los estudios epidemiológicos. Por supuesto, esta validación de la información, el estudio epidemiológico debe de contener información completa y debe de ser de calidad legible para poder capturar esta información en una base de datos. De hecho, el estudio epidemiológico está habilitado con una macros que necesitas una computadora, no necesitas conexión a internet, llenas el estudio epidemiológico en Excel, lo puedes grabar, guardar y te va exportando en una segunda hoja de cálculo tu base de datos en la que tienes ese histórico de cuántos has notificado. Y pues es importante que cada unidad notificante tenga esa relación de qué casos han estado notificando, qué características tenían. A nivel jurisdiccional, es importante que cuando reciben esta información, la información se valida. Estos estudios epidemiológicos se capturan o se exportan a una base de datos y posterior a una validación, si está correcta la información, se procede a enviar a nivel estatal con horario de corte a las 15 horas. Entonces, aquí en este nivel, entre jurisdicción o región sanitaria y nivel estatal, se implementó un documento en Google Drive en el que todas las regiones sanitarias ingresan diario y colocan, sin necesidad de enviar correo, sin necesidad de hacer más estudios o más documentos, simplemente ingresan y en frecuencia colocan si tienen o no casos. Y, por ejemplo, si alguna región sanitaria refiere o pone ahí un número superior a 1, 1, 5, ahí sí mandan su base de datos al nivel estatal. Información, insisto, previamente validada, es prácticamente no deseable enviar un estudio epidemiológico de un paciente que en teoría estás estudiando, estás eh, reportando como evento supuestamente atribuible a la vacunación, pero que no le preguntan o que no llenan la variable del biológico o del laboratorio o la fecha de vacunación. Hace preguntas el estudio epidemiológico también del lote. Entonces, ¿esto por qué? Por la relación que pudiera tener o no con un conglomerado. Los pacientes cuando se vacunan en este momento, pues obviamente tienen esta comprobación a través de su documento, de su certificado, de su expediente de vacunación que imprimen de la plataforma federal, tienen la capacidad de verificar el lote, el biológico, y eso es lo que se requiere para el estudio epidemiológico, el correcto llenado. Una vez que llega a nivel estatal, también se valida la información, se concentra, se reclasifica constantemente al inicio de la pandemia, al inicio de la estrategia de vacunación,
se estaba notificando los casos. Entonces, algunos caían en alguna situación que ameritaba la hospitalización y que al comunicarnos con la familia, con los pacientes, con la región sanitaria, con las unidades locales y haciendo una recapitulación de toda la información, pudimos identificar casos que habían sido clasificados como no graves, pero que a partir de esta validación, pues se reclasificaban a grave. Un paciente que había sido hospitalizado, pero que en horas, en cuestión de horas, se había egresado, es claro que cumple con el criterio de gravedad, entonces se notifica como tal y era relativamente común que nos lo enviaran como no grave, pero como una cuestión de percepción clínica, de yo decir, pues no, no le pasó nada al paciente, yo lo veo bien, lo puedo egresar, no, estoy seguro que no va a tener ninguna complicación, pero estos eventos se estudian, se siguen y es parte del nivel estatal enviar información precisa a el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. A la Dirección General de Epidemiología es propiamente a donde se envía la información. Ellos concentran la información de todo el país a nivel estatal. Todas las entidades federativas hacen lo propio y notifican la información hacia el nivel federal. Ellos concentran entonces la información, validan y están compartiendo la información con las diferentes instituciones como COFEPRIS. Aquí en el estado, de parte del nivel estatal, se comparte la información con el apartado de COPRISJAL, de farmacovigilancia, con el programa de vacunación universal, porque estas acciones son propiamente de aquellos responsables de la vigilancia epidemiológica de las diferentes unidades hospitalarias, centros de salud, instituciones públicas, privadas que atienden a pacientes, es propiamente las acciones que deben de realizar. El programa de vacunación son otras las acciones, las funciones, pero que en conjunto se debe de estar notificando para que ellos también se enteren de lo que está sucediendo con los biológicos. Y propiamente la Dirección General de Epidemiología envía al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, esta información. Ellos son quienes han estado responsables del seguimiento, la presentación de caso clínico para la dictaminación y determinar la causalidad. Aquí ya estamos incluyendo otro término, otra clasificación final de estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Entonces, toda vez que notifique yo un evento grave, en un par de días va a detonar la información por parte de nivel nacional, estatal, regiones sanitarias y a la unidad notificante, preguntando qué ha sucedido con el paciente, cómo es su estado de salud, sigue o no hospitalizado. Entonces se le solicita que nos realicen una presentación de caso clínico y se presenta ante el Comité Nacional de Expertos para poder determinar la causalidad. Y la causalidad no es nada más que decir con unas letras si es o no relacionado con la vacuna. Una clasificación A.1 es una asociación causal consistente con la vacunación. Entonces, por ejemplo, una asociación C es una asociación causal inconsistente con la vacunación, es decir, un evento que coincidió. Entonces, las clasificaciones indeterminado, o asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado, es decir, si era común un paciente que llegaba al centro de vacunación con toda esta información, con todas estas dudas de si era segura o no, que el biológico, cuál me van a aplicar, miedo a las agujas, el temor, esta situación puede detonar que los pacientes se desmayen, presenten algún síncope, y no es un efecto propiamente de la aplicación del biológico, es una circunstancia propia del paciente, ¿no? El miedo a las agujas, por poner un ejemplo. Entonces, estas se deben de clasificar como D. La letra D es una asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado. En cambio, por ejemplo, si se tratara de una alergia que presentó el paciente posterior a la aplicación y que sucede en los primeros minutos, por supuesto que estas dictaminaciones
quedaran como una asociación causal con la vacuna. Y esto es importante porque los pacientes al inicio, pues bueno, estábamos con la primera dosis. Si tenían una presentación o una manifestación grave, los pacientes iban a regresar porque la indicación era completa tu esquema, 2 dosis en ese momento. Ahora que ya estamos con la dosis de refuerzo, entonces los pacientes frecuentemente regresaban a las unidades y preguntaban, ¿me debo de vacunar? ¿Me debo de aplicar mi segunda dosis? Entonces es aquí donde es importante, resulta importante tener esta información o contar con esta información. ¿Cuáles han sido los resultados entonces a nivel nacional de obtener o de contar con este sistema para la vigilancia epidemiológica? Esta información con corte de lo que va del 2022 en abril, bueno, las dosis aplicadas que nos reporta la Dirección General de Epidemiología es 133 millones de dosis aplicadas, poquito más. ¿Cuál es el biológico que más se ha estado aplicando? Bueno, AstraZeneca. Entonces, casi llega a los 50 millones, pero bueno, también se aplicó otros biológicos. Sputnik es parte de los biológicos que no se aplicaron aquí en nuestra entidad, pero sí importante, Pfizer, Moderna, CanSino, en este grupo de maestros, Sinovac en poca proporción, pero sí se tenían notificación. Entonces, prácticamente, y tiene que ver totalmente con temas de logística del programa de vacunación, AstraZeneca es el biológico que más se ha aplicado en México. Estos son los datos de nivel nacional. Y vean esta gráfica en la que demuestran el mapa con una coloración de lo más intenso a tenue, las entidades que concentran la mayor cantidad de eventos notificados. En primer lugar está Ciudad de México, con 13.08% de los casos notificados, y Jalisco en segundo lugar, con casi el 12% de los casos notificados. Claro, esta información es fluctuante, cambia muy rápido, diario se está actualizando esta cifra, por ello es que tenemos cortes de información, y en su lado derecho el mapa sombreado en colores rosa, pues bueno, denota las CESAVI que han sido notificadas como grave. Jalisco es el primer lugar en notificación de CESAVI grave y el segundo lugar en notificación no grave. Entonces es importante el aporte que tiene Jalisco hacia el país. Y si vemos la distribución por sexo de los CESAVI grave y no grave que se han estado reportando, vemos que a nivel nacional el 59% de los casos graves se han presentado en mujeres, y el 71% de los casos han sido considerados como CESAVI no grave, y también han sido mujeres quienes han presentado la mayor proporción. Ya con los datos de la entidad, vemos que el 76% de los CESAVI grave han sido mujeres, mientras que para los CESAVI no graves, el 73% de los casos. Entonces, prácticamente se ha concentrado esta notificación de los casos en el sexo femenino. Si vemos la distribución por grupo de edad, vemos que si lo separamos por grave y no grave, en el caso de los CESAVI no grave, hay una predilección en el grupo de los 30 a 39 años, y por supuesto ya les anticipaba, en mujeres. En el caso de los CESAVI grave, vemos que los pacientes son del grupo de edad 60 y más, son quienes han concentrado la mayor cantidad de notificación de estos CESAVI. Ahora, a partir de esas dosis aplicadas, si dividimos o contabilizamos este CESAVI grave y no grave, podemos obtener unas tasas que aquí se detallan. Por supuesto que la tasa que tienen varía y es muy relacionada con el número de dosis aplicadas y la población. Esta tasa es por cada 1,000 dosis aplicadas y a nivel nacional. Entonces,
Recordarán la infinidad de datos que se obtenían o que se estaban diciendo en algunas partes o en otros países, que esta vacuna está relacionada con eventos trombóticos, esta vacuna no te la pongas, esta vacuna genera esto, aquello. Entonces, todo esto generaba incertidumbre en los pacientes y es importante entonces que como parte de este personal de salud que está activo, tengamos esta información a la mano, que la conozcamos y que podamos brindar una mejor orientación a los pacientes que acuden para solicitar estas opiniones sobre qué debo de hacer con mi segunda dosis. Si tuve un evento grave, ¿me la aplico o no me la aplico? Y propiamente para el nivel estatal, vemos los resultados con corte de información hasta lo que llevamos del 2022. Se han aplicado en Jalisco un poco más de 8 millones de dosis y con una tasa de 0.52 para los no graves y una tasa de 0.025 para el caso de los ESAVI notificados como grave. Esta es la totalidad de los ESAVI que se han estado presentando y si vemos el desglose por cada biológico, 4.603 ESAVI han sido notificados, de los cuales el 4.76% han sido considerados ESAVI grave. Y en esta entidad, pues al inicio de la aplicación de estos biológicos, la mayor concentración de SAVI no grave se tiene con el biológico asociado Pfizer. Y pues bueno, no grave, estamos hablando que van desde el dolor local, fiebre, astenia, etcétera. En el caso de los SAVI grave, vemos probablemente el doble de aplicaciones de SAVI notificados con el biológico AstraZeneca. En la primera línea vemos Pfizer BioNTech, en la segunda línea Chadox, esta que les comento, fórmula magistral idéntica a AstraZeneca, pero con diferente laboratorio productor, Coronavac, o Sinovac, CanSino, AstraZeneca o Chadox 1S y la vacuna Spikevax o Moderna. Entonces, en caso de los graves, había principalmente una mayor notificación relacionada con vacuna Pfizer, que posteriormente, cuando incrementa la aplicación con vacuna AstraZeneca, empezamos a identificar más casos relacionados con AstraZeneca. Y si vemos esta notificación por región sanitaria, vemos que en su mayoría la concentra la región 3, la región de Guadalajara, con el 54.5%, y en segundo lugar, la región sanitaria 10, Zapopan. Entonces, la razón de que estas regiones sanitarias prácticamente metropolitanas, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, pues bueno, es donde se concentran la mayor cantidad de hospitales. Y recordarán que parte de la estrategia implementada en Jalisco fue la instalación de macromódulos en los que se llegaban, por ejemplo, a aplicar más de 60,000 dosis diarias, por ejemplo, en el auditorio Benito Juárez, y entre 5 a 10,000 dosis, por ejemplo, en un auditorio más pequeño como lo fue el QCI. Entonces, esta concentración de pacientes citados, porque al inicio pues era por municipio de residencia, posteriormente se aplicaban en algunos planteles educativos, en algunos lugares que tuvieran o centros universitarios mayor capacidad para recibir estos pacientes que se debían vacunar. Posteriormente fue desplazado a concentrarlos en macromódulos que independientemente simplemente concentró la mayor cantidad de aplicación de biológicos de todos los municipios. En nuestra entidad vemos que también hay una mayor proporción de los SAVI en general notificados en el grupo de los 30 a 39 años, seguido del grupo de los 20 a 29. No sucede lo que veíamos en la gráfica nacional, en la que veíamos una alta concentración de los SAVI en pacientes mayores a 60 años. Y bueno, así es como desde la
desde el inicio de la estrategia de vacunación se empezó a notificar. Vemos en el área sombreada de esta diapositiva, en color azul, los SAVI no grave notificados en el 2021. Y en amarillo, esta línea inferior, que en algunas semanas epidemiológicas a veces resalta, pues eran estos casos que se notificaban o se identificaban como SAVI grave. Vemos que entre la semana 36, 37, 38 eran donde se concentró más la notificación de estos SAVI. Y la comparativa con lo que va del año 2022. Vemos que iniciamos con una muy buena notificación, teniendo hasta por semana más de 200 eventos notificados, pero que ha ido en una tendencia a la disminución, una tendencia a la baja en la notificación, y en estas barras que apenas se alcanzan a identificar en color rojo son aquellos SAVI grave. Entonces, si vamos comparando, pues sí, hubo una gran disminución de los SAVI no graves. Sin embargo, parece que la tendencia sigue igual con los eventos graves. Bueno, ¿cuáles eran las manifestaciones clínicas más frecuentes? Y lo pongo a grosso modo y diferenciándolos en manifestaciones clínicas o síntomas generales, síntomas locales y sistémicos. Dentro de los síntomas generales, la astenia, la fiebre y los escalofríos era lo que más comentaba la ciudadanía posterior a vacunarse. Y dentro de las manifestaciones locales más frecuentes, pues el dolor local posterior a la aplicación, y el edema o inflamación local, eritema o enrojecimiento, eran los datos que más reportaban la ciudadanía. Y dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes como síntomas sistémicos, vemos que el mareo, mialgias, náusea eran los datos que más estaban identificando. Y por ahí vemos que dentro de las primeras está el dolor faríngeo, tos, rinorrea, disnea o dificultad respiratoria, y se preguntarán si tiene que ver o no con la aplicación de la vacuna. Es decir, me aplico la vacuna cualquiera que sea contra COVID, estos son datos únicamente de biológicos contra COVID, y voy a tener dolor faríngeo o datos respiratorios propiamente no. ¿Qué sucedió al inicio de la vacunación cuando les platicaba que vacunaban a personal de salud? Había una duda pues bastante peculiar de si la vacuna podía o no causar la enfermedad COVID-19. Por supuesto que no. No era algo que se atribuye a generar esta enfermedad, pero existía este rumor entre el personal médico, personal sanitario, personal relacionado a la atención en salud, todo el personal de salud rumoraba esto. Entonces, después se controló un poquito esta difusión, y porque incluso llegó a afectar a gente que decía, pues no me quiero vacunar, si me voy a poner así. También hubo una situación peculiar y algo de dudas, porque posterior a la aplicación empezaban las personas con taquicardia, y también había anotaciones como hipertensión. Entonces, en ese momento, se le empezó a atribuir a vacuna Pfizer, que era la que se estaba aplicando, como causa de hipertensión. Entonces, muchos llegaban a decir, no me quiero aplicar vacuna Pfizer porque me va a generar hipertensión. Definitivamente, y les puedo poner más ejemplos, pero ha sido una transición entre el desconocimiento a ir documentando, y todo gracias a que se notifican los SAVI. Gracias a la excelente labor de todos en la entidad, es que se tienen los primeros lugares de concentración de datos de notificación. Y además vemos aquí que ya aparece el choque anafiláctico o la anafilaxia. Así está la variable que se debe de llenar el estudio epidemiológico, y también estas denominadas como parálisis flácida aguda, que en su mayoría los diagnósticos correspondían a síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacunación. Y bueno, a grosso modo, así se presentaba la vacunación. La estrategia implementada era el módulo de vacunación, los pacientes ingresaban y teníamos la estrategia de tener o contar con un sello.
Desde aquí se podía identificar los pacientes que ya habían tenido en su primera dosis una reacción alérgica grave y teníamos este código para poder identificar o detonar las acciones para una aplicación segura, una aplicación supervisada por médicos, médicos capacitados, experimentados para poder atender de forma inmediata. Y pues bueno, que gracias a esta excelente labor fue que se tiene una alta respuesta de reconocimiento nacional para poder estar vacunando de forma segura. Vemos que en el auditorio había cerca de 12 células en espejo, células que estaban vacunando. Cada cierto tiempo ingresaba una cantidad de pacientes, estaban supervisados por un médico de cada célula, personal de enfermería que aplicaba los biológicos y paramédicos que estaban en el auxilio de si alguien estaba presentando algo o se quejaba de algo. Bueno, aquí inmediatamente trasladaban hacia el puesto médico avanzado, donde había médicos capacitados tanto en el turno matutino como vespertino que hacían esta valoración inicial y clasificaban de forma rápida, este paciente es grave o no grave. Entonces ya sabían ellos que protocolo seguir. Era grave, pues obviamente atenderlo, preservar la vida y posteriormente enviarlo a través de referencia hacia una unidad hospitalaria por derecho a audiencia o siendo el Hospital General de Occidente un hospital de referencia para el seguimiento correcto de estos pacientes. Entonces, si el puesto médico avanzado consideraba que era un estabino grave, pues bueno, se iba a los módulos denominados como Yo Soy 30 minutos. En estos módulos los pacientes efectivamente tardaban 30 minutos y si no presentaban ningún síntoma de gravedad, podían retirarse a casa con ciertas indicaciones. Entonces, aquí, esta estrategia modelo que se intentó replicar y capacitar a los demás módulos de vacunación en la entidad, pues bueno, fue el modelo más exitoso porque aparte de la capacidad logística que tenía el módulo para vacunar a esta cantidad de personas, pues bueno, atendía pues relativamente teníamos un muy buen control de estos pacientes que se trasladaban, convirtiendo en un centro para vacunarte seguro. Entonces, esto gracias a la actuación de los médicos que estaban ahí constantemente en capacitación, para poder atender a estos pacientes. Y estos médicos que estaban en este puesto médico avanzado también eran los que posteriormente de notificar los graves estaban en comunicación estrecha con personal de la región sanitaria, con su servidor para poder estar desahogando dudas y poder estar preservando la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que siempre he comentado, las dudas que se tienen, pues es mejor desahogarlas con las personas adecuadas, ¿no? Y pues mejor preguntar a quedarse con dudas y omitir o caer en acciones que inclusive puedan tener un alcance legal. Entonces, básicamente es un modelo, esta estrategia implementada en estos macromódulos, específicamente en el auditorio, porque es de los pocos módulos o estrategias en todo el país que detonaba esta gran cantidad de personal involucrado, desde el personal logístico, no médico, personal no médico del auditorio involucrado, protección civil, oficiales de policía municipal, parte de todo el equipo de staff, de logística y personal de salud, por supuesto, involucrado, pero un trabajo en equipo que a partir de reuniones, a partir de estar platicando, eh, pues sí, compartiendo esta información sobre las acciones que se deben de hacer, pues llegábamos a homologar criterios y entonces poníamos, como les decía al inicio, las reglas claras de la situación y por tanto todos sabíamos y caminábamos hacia el mismo objetivo. Y bueno, este es parte del equipo del puesto médico avanzado de la UNIMEC, Unidad de Intervención de Medicina Crítica, que gracias a ellos, y faltan porque eran bastantes, se tiene esta gran respuesta, insisto, ejemplar, modelo para el nivel nacional. En repetidas ocasiones, en sesiones de Comité Nacional de Expertos, fue aplaudir esta estrategia por la pronta y buena capacidad que tenían para la detección.
es de presumir que en este módulo principalmente se empezaba a identificar reacciones alérgicas, entonces con diferentes biológicos, contrastando lo que decía la literatura. Los laboratorios o empresas farmacéuticas reportaban cierta cantidad de efectos adversos y algunas decían que no tenían básicamente como la capacidad de generar una reacción alérgica, y gracias a esta identificación por equipo médico capacitado se pudo identificar con varios biológicos anafilaxia. Tratarlo, llevarlos a hospitalización, vigilancia por 24 horas por el tema de la reacción bifásica y poder sacar adelante a estos pacientes. Y es aquí donde detonaba más el seguimiento. Para las segundas dosis, había pacientes que, bueno, definitivamente aceptaban, a pesar de los riesgos, volver a aplicarse el mismo biológico a sabiendas de que pudieran volver a tener esta reacción alérgica. Y pues bueno, siempre supervisadas, coordinadas, con todo el equipo, desde el ingreso del paciente hasta que se vacunaba, se iba a casa o se hospitalizaba. Entonces, gracias a esta estrategia, se pudo tener una muy buena respuesta de todos los pacientes que ahí se vacunaron, y aparte rápido. Y en esta otra lámina vemos parte del equipo de epidemiología. Es importantísima la labor de notificar. Era muy reconocible o admirable esta capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, programa de vacunación universal, epidemiología, atención médica, clínica, en la que todos colaborando en aras de llegar al mismo objetivo. No había divisiones, no había equipos, perdón, no había más que un equipo trabajando que se notaba, ¿no? Y parte de esto son las acciones que tenemos a nivel nacional. Este es el sello, y parte de la célula Yo Soy 30 Minutos, aquí los pacientes sentados, y no se alcanza a ver en la toma de la fotografía, pero había un equipo de médicos que estaban revisando, que tuvieran una buena evolución posterior a la aplicación, y bueno, este sello que decía el día de su vacuna deberá dirigirse directamente al módulo de incidencias para ser canalizado al puesto médico avanzado, no hacer fila. Estos pacientes iban directo a supervisarse para la aplicación de los biológicos y costó trabajo, pero finalmente bienestar y parte del personal de Guardia Nacional aceptaban esta situación, entendían y algo que se nos queda grabado es que ellos decían, o prácticamente personal no médico decía, desconocía que había toda esta estrategia para el seguimiento para los pacientes después de vacunarse. Dice, nosotros considerábamos que el paciente se vacunaba y listo para irse a casa, pero a partir de esta sensibilización se logró que este módulo fuera un lugar seguro para vacunarse. Y finalmente, pues bueno, estos son mis datos y del equipo que estamos en la Secretaría de Salud y pues respaldados por estos doctores, pues fue que pudimos tener alcance y el éxito que se tuvo. De mi parte es todo, toda la información que tengo, y bueno, quedará pendiente si existe alguna duda, pregunta, comentario, para poder desahogarlo. De antemano, muchas gracias.